Gloria al nombre de Jesús. Él está en este lugar, Él está allá donde usted está, hermano, hermana, amigo que nos escucha. Qué bonito sacar este tiempo para exaltar al que es grande, al que es maravilloso, al que es sublime, al que es especial. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, vamos a disponernos a escuchar la palabra de Dios en esta hora. Y es una tremenda bendición en este momento tener a nuestra hermana Mónica aquí con nosotros. Gloria al Señor. Ella es quien nos va a traer la meditación de la palabra de Dios. Hay una conferencia en esta noche, así que queremos invitar a todos ustedes para que estén muy atentos, muy pendientes, muy dispuestos a aprender más de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Así que Dios nos bendiga en esta noche y me alegra, hermanos, dejarles en compañía de la hermana Mónica, quien nos va a traer la predicación de la palabra de Dios. Bueno, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Gracias al Señor por esta nueva oportunidad que Él nos da de podernos reunir a través de este medio para adorar y glorificar al Dios Todopoderoso, a este Dios hermoso que nos permite congregarnos allá en sus casas y nosotros aquí en nuestro hogar para adorarlo a Él y para aprender de su palabra. Bueno, quiero informarles a todos, estamos en la escuela para padres, estamos teniendo este día escuela para padres, así que todos los papitos van a estar muy atentos y los niños también, porque el Señor tiene palabra para cada uno de nosotros. Escuela Dominical me ha entregado un tema muy especial en esta hora y quiero compartirlo con ustedes y tiene como título La familia, un entorno que protege y vigila. Quiero invitarles para que hagamos una oración y le digamos al Señor que nos ayude para que su palabra llegue a cada uno de los corazones, de cada hermano, de cada amigo que está ahí en esta transmisión. Cierre sus ojos y tome de las manos a su niño o a su niña y dígales, el Señor nos va a hablar en esta hora. Soberano y eterno Dios, te damos las gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque tú eres fiel, Señor, y permaneces, porque tú estás con nosotros a pesar de las dificultades, de los problemas, de las crisis, Señor, y nos sigues enseñando, nos sigues hablando, nos sigues dando palabras, Señor, y en esta hora sabemos, Señor, que tú nos vas a hablar a nosotros como padres, para que aprendamos a cuidar nuestras familias, nuestros hogares, nuestros hijos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gloria al Señor. Como decía, hermanos, vamos a tratar este tema, la familia, un entorno que protege y vigila. Miramos en la palabra del Señor el Salmo 127, el verso 3 y el verso 4 dice: He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Comenzamos con este tema de la familia, ese entorno que protege, que vigila, porque el Señor nos ha entregado en nuestras manos una herencia. El Señor nos ha entregado en nuestras manos unos hijos y dice que es una cosa de estima el fruto del vientre. Dice como esas saetas en la mano del valiente que están ahí para que usted pueda pulirla, para que usted pueda hacer lo que tiene que hacer con esa saeta, para que pueda después enviarla, lanzarla a que pueda dar en el blanco, en la meta, que es realmente lo que nosotros estamos tratando de hacer cuando el Señor nos entrega en nuestras manos. Vamos a mirar una segunda diapositiva allí en sus pantallas que nos habla del niño y su entorno. Hay una teoría de la cual quiero comentarles, es la teoría sistémica de Bronfenbrenner. Este hombre es un psicólogo ruso que definió el desarrollo del ser humano de la siguiente manera: se da mediante la interacción del individuo y los entornos en los que se desenvuelve, involucrando que la comunicación, la participación y la información que existe entre cada uno de ellos. Dicha interconexión influye y es determinante en la construcción, escuche bien, del carácter y el forjamiento de la personalidad.
Pero antes de que este psicólogo lo interpretara, Dios lo dejó establecido también en su palabra para nosotros como padres. Él nos dice: padres, instruyan al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Aquí nos está mostrando el Señor en su palabra. Antes de que este hombre, este psicólogo ruso, nos enseñara esto, el Señor ya lo sabía y nos lo había dicho. Pero miramos ahí en la pantalla donde ustedes están, en Facebook no lo están mirando, pero los que están en YouTube lo pueden ver. Están viendo un diagrama que es un sistema. Este sistema es lo que este psicólogo nos está planteando. Nos habla de que el ser humano está en un entorno, en un sistema. Y es el primero, el microsistema. El microsistema es donde está el niño, donde está el individuo. Y ese microsistema, dice, es la familia, el aula, los compañeros, la escuela, los maestros, los vecinos. Ese es el primer entorno en el que su niño se mueve. Y es importante que nosotros como padres estemos muy atentos a los entornos en los cuales nuestros hijos se mueven para que los protejamos, los vigilemos y los cuidemos. Un segundo entorno es el mesosistema. Dice que en ese mesosistema están las relaciones afectivas, el hogar, los padres de familia, los lugares donde las personas se desenvuelven. Y hay un tercer anillo en ese sistema que dice el exosistema. Un sistema educativo, leyes, religión, medios de comunicación. Escuchen bien, ese tercer anillo está influyendo mucho en nuestros hijos. Y miremos la distancia que hay entre el microsistema al exosistema. Pero estamos teniendo muchos problemas porque no estamos manejando correctamente este conjunto, este sistema como tal. Y el último que nos dice el macrosistema, que es la cultura y la subcultura. Todo esto influye en nuestros hijos, son los entornos por los cuales nuestros hijos se mueven. Vamos a mirar entonces la responsabilidad que usted y yo como padres tenemos. Los padres tienen una responsabilidad delante de Dios. Si el Señor le ha entregado a su hijo como una herencia que usted tiene, usted debe dar respuesta por esa herencia que el Señor le ha entregado a usted. Por eso en la diapositiva número 3 vemos cómo los padres tienen esa responsabilidad no solamente de protección, sino también de cuidado integral en los hijos. Cuando hablamos de una palabra integral, estamos recordando que en conferencias anteriores hemos hablado de esa integridad, de esa palabra integral. El ser humano está compuesto por un área física y usted como padre está preocupado por que su hijo crezca en la parte física, en darle el alimento, en mirar qué ropa le va a comprar, qué ropa le gusta al niño, qué le gusta el color rojo, qué le gusta el color blanco. Vamos entonces a proveerle en la parte física a nuestro hijo. Pero también recordemos que esa parte integral está la parte emocional de su hijo, está la parte psicológica y usted debe de cuidar también esa parte de su hijo. Recuerde que estamos cumpliendo nuestra responsabilidad de protección y cuidado integral. Pero no solamente el ser humano es físico, emocional, sino que también es espiritual. Esa parte espiritual también es importante que nosotros como padres la cuidemos, que le enseñemos a nuestros hijos, que les hablemos, que tengan una conexión directa con el Señor. Así que esa es una responsabilidad nuestra. Bueno, ¿y cuáles son los objetivos de esta enseñanza? Esta enseñanza, el objetivo es motivarle a usted, padre, motivarle para que vigile a sus hijos, que vigile los entornos en los que sus hijos se desenvuelven y que tome acciones cuando hayan casos de peligro. Recuerden ese sistema que nos planteó este psicólogo y que antes de él Dios nos lo había planteado, que cuidemos los entornos en los que nuestros hijos se desenvuelven. Miramos entonces una diapositiva número 4 que nos habla que la familia es instituida por Dios. Salimos o empezamos con esa importante base. La familia está instituida por Dios. Esta familia es considerada la célula de la sociedad. Es una institución conformada por un grupo de personas unidas de manera consanguínea. Quiere decir
que tenemos los mismos intereses, tenemos una mezcla de vínculos. La familia es considerada entonces como ese conjunto de personas que están allí, que están unidas por dos cosas importantes. Una, con un objeto concreto y una social. Les voy a explicar por qué concreto. Porque es natural venir de un biológico sexuado por medio de un cuerpo materno, que nos permite reconocernos dentro del grupo familiar y por las características genotípicas y fenotípicas. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted está con su niño, usted ve que tiene unas características genotípicas, sus genes. Entonces usted comienza y dice, ay, mi niño tiene los ojos verdes igualitos al del papá o igualitos al de la mamá. Ahí estamos viendo que hay algo concreto en ese niño, que no solamente vienen sus genes, y no solamente la belleza, no solamente lo físico, sino también en los genes vienen hasta las enfermedades. Usted puede decir, ay, pero es que yo sufro de azúcar en la sangre. Y usted puede pensar y decir, ah, bueno, mi niño no. Pero eso que usted sufre viene en los genes en sus niños también. Así que tengamos cuidado con ello. Pero también hay unas características fenotípicas que es en la parte física, que usted no le ha pasado que pasa y ve a alguien, a un niño y dice, ay, ese niño se parece muchísimo a su mamá. Bueno, a mí me ha pasado, me lo dicen mucho con mi hijo. Entonces hay unas características fenotípicas también que aparecen dentro de la parte concreta de ese vínculo, de ese objeto concreto, pero también hay una parte social. Nuestro hijo no solamente tiene la parte genética y la parte física, también tiene algo social. ¿Por qué? Porque es en el núcleo familiar donde se moldean, escuche, donde se moldean y se modelan comportamientos por experiencia y creencias de los mayores a los más pequeños. Simplemente en las formas vinculares, en el apego, en los lazos consanguíneos y relacionales, en las interacciones afectivas y comunicativas. Cuando usted abraza a su niño, cuando usted le brinda ese cariño, su niño aprende de usted, aprende esa relación social, aprende a abrazar, aprende a decir buenos días, porque usted le está enseñando de esas interacciones afectivas y comunicativas. Y por eso es importante que nosotros aprendamos a tener presente que lo que nosotros estemos implementando a nuestros hijos en esa herencia, como le estemos enseñando, igualmente el día de mañana así crecerán nuestros hijos. En la familia, recuerden que se aprenden los principios y los valores, y es en la familia donde se da la formación. Pero quiero que entendamos algo en esta noche, que nosotros somos esa familia, ese primer contexto en el que se mueven nuestros hijos, y que es importante que cuidemos no solamente lo que nosotros le enseñamos, lo que le decimos, lo que viene en los genes, lo que viene en lo físico, sino que también en lo concreto y en lo social nosotros enseñamos a nuestros hijos. Así que es importante que cuidemos nuestro entorno, porque después podemos sufrir y ver que nuestro hijo es rebelde o que nuestro hijo ya no lo aguanto, no sé qué hacer con este niño. Y es porque usted en su entorno de pronto puede estar en un entorno complicado, y es por eso que el Señor nos dice, tengamos cuidado, porque la familia es ese primer núcleo, ese primer contexto en el que su niño aprende y se mueve. Si usted no lo cuida, pues su niño aprenderá de la manera incorrecta. Pero resulta que con esta unión social y concreta, en los siguientes entornos, en el siguiente anillo del contexto de nuestros hijos, encontramos que la familia es vista como un sistema que está en constante cambio, que esa interacción ha consumido a las familias, proponiéndose multidiversas maneras de unión y convivencia. Mucho cuidado con esto, familia. Dice que esto ha llevado al sistema instituido por Dios a una decadencia. Cuando nosotros no tenemos control, no tenemos el cuidado, la protección para nuestra familia, nuestros hijos caen en un peligro, y es ahí donde el Señor nos está llamando en esta noche a que cuidemos nuestro entorno,
nuestra familia. Y todo esto que nos está mostrando la sociedad y esa decadencia en la que han caído muchos, empezamos a ver lo siguiente. Empezamos a ver los hijos que han perdido el respeto por la autoridad de los padres. Efesios, el capítulo 6 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aquí el Señor nos está haciendo un llamado a que, si en esta decadencia en que la sociedad nos está mostrando el cuidado de nuestros hijos, entonces como padres vamos a estar vigilantes, protectores, y vamos a cuidarlo y vamos a enseñarles lo que dice la palabra del Señor. Vemos también un inadecuado concepto de familia, tomando como base propuesta de los medios de comunicación. Bíblicamente, Dios constituyó varón y hembra, los creó y les dijo: fructificad y multiplicaos. Génesis 2:24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y Génesis 1:27 y 28 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El implemento de pautas de crianza con la mal llamada y aplicada libre expresión de la personalidad. Todo esto que yo les estoy hablando, les estoy diciendo, son los peligros en los que están cayendo nuestros hijos. Están perdiendo el norte. Esas saetas que estaban en nuestras manos están perdiendo el norte. ¿Por qué? Porque la sociedad nos está brindando o vendiendo diferentes tipos de enseñanzas para nuestros hijos, y es aquí donde nosotros debemos de cuidarlos. Hay unas pautas de crianza que, con la mal llamada y aplicada libre expresión de la personalidad, donde dicen que pueden hacer y dejar de hacer lo que desean. Hay libertad de expresión, sea verbal o corporal. Tengamos mucho cuidado con esto, porque nuestros hijos se nos pueden perder por esto. El consumismo creciente llevando a la sobrevaloración del tener por encima el ser. La ausencia de disciplinas, de normas y límites claros. Esto sí que estamos viviendo. Nuestros hijos están viviendo muy fuera de los contornos de normas, de disciplina, de límites. Pero si vemos en toda empresa, en toda escuela, siempre hay unas normas, siempre hay unos límites, siempre hay un horario. Y vemos cómo estamos en la diapositiva, yo creo que la deben de tener ahí en las pantallas. Estamos en la diapositiva número 4, la familia instituida por Dios. Vemos cómo ese inadecuado concepto de familia es el que nos está llevando a perder lo que el Señor ha planteado para la familia. Entonces estamos viendo que hay una ausencia de disciplina, de normas, y que aunque hay en empresas y en lugares, escuelas, siempre hay límites y hay horarios y hay disciplinas, pero nosotros no estamos cumpliendo en nuestros hogares, porque nuestros hijos están tomando muchas veces el mando. Y hay un síndrome que quiero compartirles, es el síndrome del emperador, es el aumento del síndrome del emperador, que es el que los hijos gobiernan en casa. Así que yo quiero invitarles a ustedes, papitos, tengamos cuidado que no crezca el síndrome del emperador en nuestros hogares, porque Dios nos ha dado la responsabilidad a nosotros de instruirlos, de enseñarlos, así que tengamos mucho cuidado con esto. Hay una dificultad en la transmisión de valores. Los mismos padres no los entienden. El niño desde su etapa prenatal y nacimiento comienza a crear hilos relacionales instintivos. Así que tengamos cuidado con nuestros pequeños. Vamos a mirar la diapositiva número 5, que nos habla
de la palabra de Dios que nos enseña que los hijos son considerados un regalo. Nuestros hijos son un regalo de Dios y bendición para la familia. Dice, herencia de Jehová son los hijos y cosa de estima el fruto del vientre. Yo no sé cuántos de ustedes cuando les dan un regalo dicen o lo toman y dicen, le cogen con el pie y botan el regalo. Creo que no, ¿verdad? Cuando nos dan un regalo, ¿qué hacemos? Lo cuidamos, lo cogemos con delicadeza, sonreímos y comenzamos a destapar el moñito y comenzamos a abrir la cajita y comenzamos con mucho cuidado a mirar lo que hay dentro, porque no sabemos qué puede haber ahí adentro, puede ser delicado, pero hay alegría cuando recibimos ese regalo, hay ese contentamiento. Y cuando vemos el regalo decimos, wow, qué cosa tan bonita, y lo cuidamos y estamos pendientes de ese regalo. Así que la palabra del Señor nos dice que herencia de Jehová son los hijos y cosa de estima el fruto del vientre. Les invito a que miremos la diapositiva número 6, que nos habla que esa bendición de ser padres trae consigo una serie de responsabilidades. Estamos hablando de que nuestra responsabilidad es cuidar a nuestros hijos, que el lema de esta conferencia en esta hora es que nosotros como familia tengamos una familia que cuidemos el entorno, lo protejamos y lo estemos vigilando. Que hay esas palabras importantes que quiero dejarles a cada uno de ustedes, es que haya esa crianza, ese cuidado, esa vigilancia y esa protección para nuestras familias. Vamos a mirar entonces esa diapositiva número 6 que nos habla de las responsabilidades y la bendición de esa responsabilidad que el Señor nos ha entregado. Esa bendición de ser padres trae consigo una serie de responsabilidades que son indelegables, no porque otra persona no los pueda ejecutar, sino porque no causan en el niño el mismo efecto que cuando son sus padres quienes lo ejercen. Si los padres de familia dan vida a los hijos, eso le da derecho a sus padres de que los eduquen, de que los instruyan, de que los corrijan, que los guíen, que los formen, que les enseñen. Es nuestra responsabilidad, padres de familia, que nosotros entendamos que no le podemos delegar a otros el cuidado de nuestros hijos. Recordemos en ese primer círculo que nos presenta ese macrosistema, ese microsistema, ese exosistema. Nosotros como familia somos el primer núcleo donde nuestros niños están para aprender, están para conocer, están para guiarse después en su camino. Entonces, nosotros como familia tenemos esa obligación, padres, es su obligación. No es que si usted quiere, no es que yo le voy a llevar a la guardería y a que me le enseñen, a que lo corrijan, no. La Biblia nos está diciendo a nosotros, instruye al niño en su camino y aun cuando él fuere viejo no se apartará de él. O sea que es nuestra responsabilidad. Encontramos la diapositiva número 7 que nos habla un versículo muy lindo que nos dice, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Salmo 128:3. Si nuestros hijos son como esas plantas de olivo alrededor de nuestra mesa, qué bueno que en esta hora nosotros pensemos en protegerlos, que pensemos en cuidarlos, que en nosotros esa acción innata que tenemos como progenitores, le brindemos todos los cuidados y no solamente cuidados físicos, son necesarios, sí, para tal vez garantizar la maduración y el desarrollo sano, que le permita disfrutar una vida saludable, pero nosotros también tenemos que poner en práctica hábitos alimenticios saludables para nuestros hijos, higiene, limpieza, entre muchos otros, hasta el ejercicio hay que enseñarle a nuestros hijos a hacer. Pero algo que nosotros no podemos descuidar es la vida espiritual de nuestros hijos, que nosotros cuidemos de que haya una relación de nuestro pequeño con Dios, que ellos puedan entender que hay un Dios que los creó, que hay un Dios que los formó, un Dios que los hizo,
Y esa enseñanza y esa crianza, esa instrucción va a partir de nosotros como padres. Así que si nosotros queremos entender en esta noche que la familia es un entorno que protege y que vigila, vamos a empezar a mirar qué está fallando en nuestra familia, qué está fallando en nuestros hijos, y vamos a comenzar a implementar las cosas que necesitan ser implementadas. Miramos una octava diapositiva que nos habla de la enseñanza que se le dio en el libro de Éxodo al pueblo. Éxodo 18:20, hay un versículo que dice: y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Miramos que este versículo en Éxodo 18:20 nos habla de algo muy importante. Nos habla de primero enseñar, dice, y enseña a ellos las ordenanzas. Es muy importante que entendamos que hay que enseñar. Que nosotros enseñamos hace referencia a la transmisión verbal, a que yo le enseño a mi niño y le digo las cosas que necesitan escuchar de parte de nosotros como padres. Pero también sigue diciendo el versículo, muéstrales el camino, la importancia de mostrarles el camino. Cuando yo me voy a meditar en este versículo, no solamente es enseñar, no es solamente decir, mira, así, 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 no. También es enseñarles. Cuando yo voy adelante de ellos, ellos están viéndome, ellos están, dice que mostrar indica señalar para que se vea, dar a conocer mediante el ejemplo. Ellos, nuestros hijos, nos verán a nosotros. Si nosotros les estamos protegiendo y les estamos cuidando, estamos vigilantes en el área espiritual de nuestros hijos, que nuestros hijos tal vez sí están orando, pero no es decirle, hijo, ve a orar, sino que haya un papito y una mamita que diga, vamos a orar, que le haya enseñado el por qué necesitamos orar, pero que vea a papá y a mamá orando. Que no solamente le digamos, vaya a leer la Biblia, no, que nosotros también, nuestros papitos, estén haciendo la lectura de la Biblia para que los niños también vean. Ese pasaje de Éxodo le decía, enseña las ordenanzas. Muy bien, el primer punto, pero también les dice, muéstrales el camino. Qué bueno que nosotros podamos decirle al Señor que nos ayude, porque los padres, nosotros somos los agentes principales. Escuche bien. Somos los agentes principales e influyentes porque mantenemos interacciones más frecuentes e intensas con el niño. Y somos nosotros los que estableceremos los primeros lineamientos de carácter basados en la identidad espiritual, cultural y sexual. Enseñaremos la tolerancia, el respeto a las diferencias, permitiendo que cuando aborden los diferentes escenarios sociales puedan permanecer en sus principios. Si nuestros hijos están bien enseñados, están bien instruidos y también pueden ver que nosotros lo hacemos, estarán bien protegidos, nuestros hijos estarán bien cuidados. Así que la invitación, padres, es a que nosotros seamos esos principales agentes. Encontramos en la Biblia una historia muy bonita y es la historia de Moisés. La historia de Moisés nos narra que a él lo escondieron 3 meses y que luego hicieron una arquilla, una canasta y pusieron al bebé de 3 meses de nacido en la arquilla, y dice la palabra del Señor que entonces la princesa que estaba bañándose allí en el río, la hija del faraón, encontró a aquel bebé, y dice que después lo trajo el bebé a su propia madre, porque allí apareció su hermanita pendiente. Miremos algo muy importante. La mamá lo tomó 3 meses, lo cuidó 3 meses y lo siguió protegiendo, porque ese es nuestro deber. Lo siguió protegiendo y después dice que armaron la arquilla o la canasta y lo pusieron allí para seguirlo protegiendo. Y lo pusieron en la orilla del río y lo soltaron. Pero seguían vigilantes. Allí dice que su hermana está vigilante. ¿Hacia dónde va? ¿Qué camino está tomando?
Y cuando dice que lo tomó la hija de Faraón a Moisés, pequeñito, entonces allí estaba su hermana pendiente a decirle, bueno, yo conozco a alguien que le puede cuidar a este niño, yo conozco a alguien que le puede ayudar en este proceso, porque había una madre vigilante. Y dice la palabra que efectivamente la hija del faraón se la entregó para que lo criara. Y fue su propia madre quien le enseñó los estatutos, las ordenanzas, los principios, todo lo que tenía que hacer lo enseñó su madre, porque ella entendía que ese primer núcleo era el que le correspondía a ella, el de enseñarle y el de mostrarle a ellos todo este proceso que ellos necesitaban vivir. Así que nosotros somos los encargados de enseñarles. Nuestros hijos van a salir de nuestro lado. Créame que sus hijos van a salir de su lado. Ellos van a salir a la escuela, a salir a la universidad. Ellos no se van a quedar en su casa todo el tiempo encerrados. No, estamos encerraditos ahora solo por la cuarentena. Pero ellos van a salir de sus casas y se van a mover en un medio donde tienen sus amigos, donde están las influencias, donde están los compañeros, donde están las ideologías, donde están los pensamientos, las filosofías, todo cuanto hay. Pero si usted le enseñó a sus hijos, como lo hizo esta madre con Moisés, que cuando lo tuvo allí, le enseñó, le mostró el camino, y cuando él fue grande, dice la palabra del Señor, que se acordó de todas esas enseñanzas de su madre y después terminó siendo el que iba a libertar allí por medio de él. El Señor iba a libertar al pueblo de Israel. Entonces nosotros, nuestros hijos también van a salir de nuestro lado, van a salir. Y nosotros necesitamos cuidarlos y ojalá le hayamos plasmado muy bien los principios para que queden guardados. Vamos a mirar una novena diapositiva ya para ir cerrando esta enseñanza de la familia que protege y que vigila al entorno de nuestros hijos. Vemos que entre las responsabilidades, muchos padres se preguntan, ¿cuáles son mis responsabilidades? Vamos a mirarlas. Entre las responsabilidades encontramos la acción de ser padres vigilantes. Si ustedes miran allí, están viendo cómo hay una torre, hay una, ¿cómo le decimos? Sí, una torre donde podemos ver que hay un jardín en la parte alrededor de esa torre, pero esa torre no está puesta solamente para que adorne, para que se vea bonita o para que se vea alta, no, está puesta para que desde ese lugar se pueda vigilar, se pueda proteger, se pueda estar atento a lo que está sucediendo con el cultivo. Nosotros tenemos que estar pendientes de nuestra familia, de nuestros hijos. ¿Qué hacen nuestros hijos? ¿Usted se ha preguntado? ¿Qué hacen? ¿Qué hablan? ¿Con qué personas se relacionan con frecuencia? ¿Cuáles son sus amigos? ¿Qué les gusta? ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Qué tanto han aprendido o están aprendiendo a amar y a seguir a Cristo? Así que esto de cuidar y proteger es más que solamente ser padres controladores o prohibidores de prácticas que se consideran inadecuadas. Es todo un proceso en el que se necesita aplicar lo dicho por el Señor, que nosotros revisemos esa enseñanza de mostrarles a nuestros hijos el camino, de instruirles a ellos. Revisemos entonces la enseñanza que nos brinda eso de los cultivos de uvas o viñedos, en los cuales se usan esas torres para permitir entonces vigilar con gran cuidado todo lo que pasa en ella. Aprovechemos y cuidemos a nuestros hijos ahora, que algunos que todavía lo tienen pequeños, cuídenlos, sean vigilantes de sus hijos. No dejen que les crezca tal vez algunas hierbas por allí, algunos pensamientos que los estemos perdiendo a ellos. El padre de familia debe mantener cercana una relación con Dios, pues ello le ayudará a tener un corazón vigilante.
Recordemos que herencia de Jehová son los hijos. Quiere decir que el primer interesado en nuestros hijos es el Señor Jesús, es nuestro Dios, de que nuestros hijos le conozcan a Él y de que nosotros la responsabilidad es seguir cuidando esa herencia que el Señor nos ha entregado. Miramos entonces la diapositiva número 10. Los peligros a los que se enfrentan sus niños hoy. Si usted es responsable con su hijo, si usted quiere ser responsable con su hijo y cuidar su entorno, conozca el entorno en el que se mueve su hijo. Conozca con quién se relaciona, a dónde va, cómo lo hace, cuáles son sus palabras, cómo son sus gestos. Porque a veces nosotros con nuestros hijos, como cuando están ahí cerquita, decimos, ay no, mi niño es el mejor, es la mejor. No, tómese un tiempito y conozca a su hijo, mírelo, analícelo, mírelo desde lejos cómo se comporta con otros niños o cómo se comporta con otros jóvenes o cuáles son sus expresiones o cómo él o ella está haciendo las cosas. Por favor, vigile a sus niños. Quiero contarles rápidamente los peligros a los que se están enfrentando nuestros hijos hoy y el cuidado que nosotros debemos de tener. Con la tecnología hoy nuestros hijos están corriendo mucho riesgo. Encontramos el acoso escolar. Es uno de los que se presentan muy seguido en nuestros hijos, el bullying, el llamado bullying, donde nuestros hijos en los centros de enseñanza, en colegios, escuelas, el niño, el adolescente es agredido, puede ser físicamente o psicológicamente. Y nosotros tenemos que tener cuidado porque a veces nuestros hijos son agredidos, intimidados, aislados, reciben amenazas, reciben insultos, burlas, otras actitudes y nosotros no nos estamos dando cuenta. Así que cuide el entorno de su niño. En el acoso escolar se sufren fundamentalmente en los niños entre los 6 y los 17 años. Claro, después de los 17 ya no se dejan tan fácilmente los niños. Así que cuídelo de los 6 a los 17 años. Pero tiene un componente de violencia significativo entre los 11 y los 15 años. Así que cuide mucho a su niño porque ese carácter, esa personalidad de sus niños pueden ser destruidas por ese entorno en el que el niño se está moviendo. Por eso nosotros debemos ser vigilantes y cuidadosos con ellos. También hay unas amenazas, unos peligros a los que se enfrentan nuestros hijos y son los físicos. Se centran agresiones como empujones, patadas, agresiones con objetos y es frecuentemente usado en las instituciones de primaria y secundaria. Así que cuide a sus niños, pregúntele a su niño si su niño llegó con el morral dañado, que de pronto a veces los niños dicen, no, me caí. O no, fue que me aporrié, o fue que… No, por favor, tomen control de su niño porque usted es el padre vigilante. También hay peligros verbales, el tipo de acoso habitual que se basa en insultos, en menosprecio, en la víctima, es víctima en público intentando ridiculizarlo. ¿Cuántos de pronto de sus niños están siendo ridiculizados y eso les está afectando a ellos? También hay un peligro psicológico, donde se le genera miedo a la víctima y en la que causa una pérdida muy significativa en la autoestima. Y también una social. El objetivo final es aislar completamente al niño del resto de sus compañeros, logrando la exclusión de las actividades compartidas dentro del colegio. Y como les decía, el manejo de las redes. Tengamos mucho cuidado con nuestros hijos. Están siendo acosados de manera frecuente en las redes. Pues hoy en día casi todo mundo tiene su celular, sus niños tienen sus celulares, pero se recomienda que los niños no tengan celular, que no tengan, ¿cómo se le dice? Las redes sociales, que tengan sus redes sociales si son menores de 16 años, porque corren más peligro que cualquier otro. Entonces, por favor, padres, que tengamos cuidado con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque tienen el peligro del ciberacoso, donde
ese ciberacoso, esas redes sociales de internet comienzan a acosarlos a sus hijos de forma negativa, comienzan a través de los juegos a mandarle mensajes de texto, mensajes de aplicaciones, a compartir contenido perjudicial, negativo, falso, cruel, que están dañando a nuestros hijos. Está también el grooming, que nuestros hijos, ustedes como padres deben estar actualizados, porque esos son los entornos en los que se están moviendo sus hijos. Están viviendo el grooming, donde es el abuso sexual también por parte de donde hay en la otro lado de la pantalla, se hacen pasar por niños, por amiguitos, donde dice yo tengo tu edad, yo también soy de tu edad, yo soy también un niño de tu escuela, pero es mentira, al otro lado de la pantalla hay un adulto que quiere dañar a sus niños, así que tengamos cuidado con eso. No solamente eso, el inicio temprano de la drogadicción de nuestros pequeños. Tenga cuidado, hermanos y amigos, con sus pequeños. Usted y yo somos llamados a cuidarlos y hay unas recomendaciones finales. Converse con sus hijos después de la jornada escolar, pero no trate solo de interrogar para saber cómo le fue académicamente. ¿Sacaste 10? ¿Sacaste 9? ¿Sacaste 8? No. Céntrese y pregúntele a su niño, si usted quiere conocerlo, su estado emocional. Pregúntele cómo te sentiste hoy, tuviste algún peligro, alguien te agredió, alguien te dijo algo. Cree lazos de confianza con sus niños, porque usted es el padre que cuida el entorno de sus hijos. Al comienzo de esta enseñanza vimos cómo hay esos entornos, cada uno de esos entornos, microsistema, el exosistema, el macrosistema, todos esos están siendo influidos nuestros hijos por cada uno de ellos, y el Señor nos está llamando a que cuidemos en el microsistema, a que plasmemos en nuestros hijos la palabra de Dios, que los cuidemos. Yo no quiero decirles que los cuiden físicamente, porque sé que los cuidan físicamente. Emocionalmente ustedes como padres deben de cuidarlos, deben de tener cuidado qué hacen, qué miran, qué ven en sus redes sociales o qué ven en sus celulares, qué páginas visitan, por qué las visitan, es por la tarea o por qué lo están haciendo. Eso lo saben ustedes y sé que lo están realizando. Pero quiero invitarles a ustedes, padres, que nosotros nos preocupemos también por el área espiritual, que nosotros en ese microsistema, en el ciclo de la familia, cuidemos a nuestros hijos, enseñémosle. Así como esa madre le enseñó a Moisés y se preocupó, lo vigiló, estuvo pendiente, desde lo lejos siempre estuvo pendiente y le enseñó la palabra de Dios. Yo quiero invitarles para que ustedes también, padres, seamos esa familia protectora, una familia con un entorno que protege y vigila. Dios un día nos va a llamar a cuentas y nos va a decir: ¿dónde está la herencia que yo te he entregado? Esa herencia, dice de Jehová, que son los hijos, esa cosa de estima del fruto del vientre, esas saetas que han sido puestas en nuestras manos. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé sabiduría y nos ayude para que podamos enseñar a nuestros hijos, que los cuidemos, los protejamos y le enseñemos de la palabra de Dios. Yo quiero invitarles para que hagamos una oración y después de esta oración les voy a dejar en compañía a nuestro pastor. Y quiero invitarles para que le diga al Señor que lo ayude para ser un padre ejemplar, para ser un padre que sepa instruir, pero también que sea un padre de ejemplo, pero también que sea un padre comprometido con la vigilancia del entorno de su hijo. Recuerde que Él no solamente está ahí con usted, con su familia, Él va a salir y dependerá de usted si usted lo ha enseñado correctamente. Señor Dios Todopoderoso, te damos las gracias por la bendición, por la palabra, Señor, porque tú nos enseñas que nuestros hijos son ese especial tesoro, son esas saetas, Señor, en nuestras manos, y que depende de nosotros, depende de cómo nosotros lo estemos criando, cómo le estemos enseñando, cómo los estemos instruyendo, Señor, que cuidemos su entorno, cuidemos cada paso que ellos dan. Te pedimos en esta hora, Señor, que ayudes a cada padre que vio esta enseñanza, que tú, oh Dios eterno, que tú, oh Dios amado, seas cada día dándonos más palabra y que nos sigas instruyendo.
Aleluya. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo depende de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame, hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr. Si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo al hablar, si notas algo así, no me dejes seguir, corrígeme y hazme ver, hazme entender que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Amén. Bueno, gloria al nombre de Jesús. A Dios gracias por su palabra. A Dios gracias por esta instrucción. Qué bueno, hermanos, que recordemos las palabras del Señor a Moisés. Instruye al niño. Era la enseñanza de Dios a Moisés. Moisés, los niños, instruyanles, enséñenles cuando vayan por el camino, cuando se levanten, cuando se acuesten, coloquen en las puertas de sus casas, en los dinteles, recuérdenles en la mañana, al mediodía, en la noche, que hay un Dios y que a ese Dios hay que amarle por encima de todas las cosas. Qué bueno, hermano, que podamos entender esto y podamos instruir a nuestros niños de acuerdo a lo que Dios ha establecido.
Qué bueno poder entender que el diseño de Dios es el diseño que debe prevalecer y debe permanecer hasta el día de hoy. Aunque los sistemas, aunque los gobiernos, aunque la ciencia quiera traer otros esquemas, no te olvides que Dios es el que sabe direccionarnos en todo lo que concierne a la familia. Vamos a orar a Dios, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y que Dios bendiga a nuestros niños y sobre todo que Dios dé mucha sabiduría a los padres para educarlos en su camino. Vamos a orar al Señor. Señor Jesús, oh Dios eterno, te damos gracias, gracias Señor. Gracias por este bonito culto, por tu presencia, por tu bendición Señor, por tu presencia en medio nuestro. Te ruego que bendigas a mis hermanos, los guardes, los ayudes, estés con ellos, Padre bendito. Te ruego que nos des sabiduría para guiar e instruir a nuestros hijos con sabiduría, con inteligencia, con prudencia, Señor. Bendice nuestras familias, Señor. Bendice a los padres, guíalos, Señor. Bendice a nuestros hijos, Señor. Guarda tu iglesia, Señor. Bendícela, Dios eterno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, queremos decirles a todos, nos veremos el próximo sábado con la ayuda del Señor. Hay una bonita conferencia también el próximo sábado, va a ser vía Zoom para que todos puedan estar ahí atentos, pendientes y podamos seguir siendo edificados y podamos seguir creciendo en el conocimiento de Dios y de su palabra. A todos nuestros hermanos, muchas bendiciones, que Dios les guarde, que Dios les bendiga y gracias por estar atentos y en sintonía, respaldando la obra del Señor. Gracias por sus mensajes, hermanos. Hemos recibido bonitos mensajes de parte de nuestros hermanos, de aliento, de ánimo. Y qué bueno, hermanos, nos inspira a seguir creciendo, esforzándonos para que podamos hacer este servicio de la mejor manera para Dios y para que ustedes también puedan darle a Dios el culto y la adoración que Él se merece. A todos, que Dios les bendiga y muchas bendiciones, hermanos.